A precio de sangre. Al disponernos a reflexionar sobre el precio de nuestra salvación, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, enfrentamos de entrada un par de dificultades. La primera sería o es la falta de fe en el Dios de Jesucristo. La segunda, la normalización que hemos hecho del relato de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús. En efecto, vivimos en una sociedad que hace gala, se gloria de su no creer en Dios, cuando menos no en el Dios de la Biblia. Aunque las personas están dispuestas a creer en muchas cosas, muchos han decidido no creer en el Dios de la Biblia. Esta resistencia pasiva y activa los lleva tanto a desconocer, a ignorar la historia sagrada, como a menospreciarla cuando saben algo de la misma. Cada vez son menos las personas con una formación religiosa que les permita, por ejemplo, conocer a los personajes y los acontecimientos bíblicos. Aunque la Biblia sigue siendo el libro que más se vende y distribuye gratuitamente en el mundo, ello no significa que sea el libro mejor conocido en su contenido y propósito en nuestros días. Así que, cuando se habla de Jesús, de su nacimiento virginal, de su doble naturaleza, la humana y la divina, así como de los milagros y las señales que él realizara, la respuesta es el escepticismo. No es cierto. No puede ser verdad eso que me cuentas. Hay quienes aseguran, la Biblia se compone de fábulas fantasiosas y de enseñanzas sin sentido. Acusan sin conocer lo que la Biblia realmente enseña. Pero, si bien la incredulidad y el rechazo de las enseñanzas bíblicas son un problema, mucho más perjudicial resulta eso a lo que he llamado la normalización del relato de la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Normalizar es un término que se refiere al considerar habitual o normal alguna cosa. Al considerar normal algo, se le quita a ese algo la trascendencia y la importancia que le son propios. Se deja prestar la atención que merece y se hace relativa la importancia que tales asuntos tienen en la vida de las personas. Nos hemos acostumbrado a normalizar, por ejemplo, la salida del sol cada mañana cuando es algo extraordinario. Me temo que esta es la gran perversión que la comunidad de creyentes encara. El no negar a Dios y lo que se relaciona con Él, pero vivir como si ello no importara. Es decir, aceptar que Jesús es Dios hecho hombre, que en efecto sufrió bajo Poncio Pilato, que fue crucificado, murió y fue sepultado, descendió al infierno, pero que resucitó para sentarse a la derecha de Dios y, creyendo esto, hacer la vida como si todo ello no tuviera mayor trascendencia. Como alguien dijera alguna vez, Dios existe, sí, ¿y qué? Una de las cuestiones fundamentales de la fe cristiana es la que tiene que ver con la salvación. Es decir, con aquello que se refiere a la manera en que Dios ha dispuesto salvar a las personas del poder destructor del pecado, de las razones por las que la persona ha de ser salva, de lo que Dios ha hecho para que dicha salvación sea posible. Dentro de todo esto,
el que Dios se haya hecho hombre en Jesucristo, quien padeció, derramó su sangre como el pago suficiente para la redención de todos aquellos que creen en Él, es algo que se acepta, pero que no necesariamente impacta la vida. Cada una de estas cuestiones es importante y trascendente. Generalmente, cuando nos acercamos a ellas por primera vez y las comprendemos, somos impactados por todo lo que implican. Nos impresiona el amor, nos impresiona la perseverancia y saber de la disposición sacrificial que Dios ha mostrado en su interés de que seamos salvos. Sin embargo, pasado el asombro inicial, normalizamos. Es decir, dejamos de valorar y de apreciar lo que Dios ha hecho por y en nosotros. Durante el presente mes, y a la luz de la memoria de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, quiero invitarte a que nos esforcemos, a que nos propongamos recuperar nuestra capacidad de asombro y de gratitud ante la obra redentora de Jesucristo. Después de todo, hemos sido salvos a precio de sangre. El que ahora podamos con tanta normalidad orar, tener la confianza para invocar el poder y el cuidado divinos, enfrentar las cuestiones trascendentes de la vida en paz y en esperanza, todo esto ha tenido un precio de sangre. Nosotros somos la razón por la que Dios se hizo hombre en Jesús. Y somos la razón por la que Jesús estuvo dispuesto a sufrir al extremo de la muerte y muerte de cruz, con todo lo que ello significa. Sí, como hemos cantado con Leonel Touches, cuando Jesús enfrentó todo lo que vivió, Él pensaba en nosotros. Como he dicho antes, durante este mes nos ocuparemos, espero que con interés y asombro, de la reconsideración del por qué, el cómo y el para qué del sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz. Te animo a que oremos, pidiendo a Dios que Él nos permita comprender el significado de tal sacrificio. Que pidamos con un espíritu de búsqueda que nos sensibilice y nos permita valorar el quehacer de Cristo en nuestro favor. También te animo para que te propongas leer los pasajes de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo que aparecen en los 4 evangelios. Al terminar esta reflexión, podrás ver en pantalla las citas bíblicas que contienen tales pasajes. Aparecerán en el orden de antigüedad de los evangelios, primero Marcos, luego Lucas, luego Mateo y luego Juan. Y te invitaría también para que con los tuyos converses, platiquen sobre el amor de Dios manifestado en Jesucristo. Pregúntense qué tiene que ver con ustedes. ¿Y cuál es la diferencia entre las vidas de ustedes y la de aquellos quienes no conocen a nuestro Señor? Ahora, en esta oportunidad, como un marco de referencia, te invitaría a considerar de manera sencilla algunas cuestiones básicas que sirven para nuestra comprensión del carácter extraordinario de nuestra salvación. La primera es que cuando Dios creó al hombre, le animaba la intención de vivir en comunión perfecta con el hombre, así como con el resto de la creación. El principio rector de lo que conocemos como el paraíso o el huerto del Edén no es dónde estaba ni la belleza que pudo haber tenido el mismo, sino es la armonía existente entre Dios,
entre los seres humanos y la naturaleza. Dios visitaba a Adán y Eva por las tardes para conversar con ellos, asegura el biblista. Y es esta una forma hermosa de referirse a la comunión existente entre Dios y los seres humanos. Se habla de un acercamiento de confianza, de intimidad, de armonía. Los relatos bíblicos también destacan la armonía existente entre los seres humanos y el resto de la creación. Adán, por ejemplo, pone nombre a los animales. Y el mandato divino al hombre y a la mujer de Génesis 1 es que gobiernen y que hagan fructificar todo lo que Dios ha hecho para beneficio de ellos. Sin embargo, por la aparición del pecado, el propósito divino de comunión se ve frustrado. Se rompe la comunión entre Dios y los seres humanos. Se rompe la comunión entre Adán y Eva. Y se rompe la comunión entre los seres humanos y el resto de la creación. La primera consecuencia de esto es que ante la pérdida de su inocencia y la necesidad de cubrir su desnudez, Adán y Eva tengan que ser cubiertos con las pieles de animales sacrificados, digámoslo aquí, innecesariamente. Sí, el derramamiento de sangre sigue a la aparición del pecado. La Biblia llama a la enemistad resultante por el pecado entre Dios y el hombre muerte espiritual. Esto significa que aunque vivo físicamente, el hombre, la persona, muere espiritualmente por cuanto deja de estar en comunión con Dios, se vuelve en su enemigo. No solo camina al lado de Dios, sino que se vuelve enemigo de Dios. El hombre resulta incapaz de restaurar por sí mismo tal relación perdida con Dios. Por lo tanto, queda condenado a las consecuencias eternas de su rebeldía e incapacidad. Esta incapacidad se hace más evidente por cuanto Dios ha establecido que la única manera en que el pecado puede ser perdonado es mediante el derramamiento de la sangre del pecador. Hebreos 9:22 asegura que si no hay derramamiento de sangre, tampoco hay perdón. Es decir, la única manera en la que el pecado puede recibir el perdón, el pecador puede recibir el perdón por su pecado, es muriendo. Pero si muere físicamente, ya no puede vivir en comunión con Dios. En Israel, Dios estableció el principio del derramamiento de sangre de animales como pago por el perdón de los pecados de su pueblo. Pero tal derramamiento era imperfecto e insuficiente para obtener el perdón definitivo. Por lo tanto, era necesario que tales sacrificios se ofrecieran una y otra y otra y otra vez. Ante tal condición, el único que puede resolver el problema es Dios mismo. Y Dios tomó cartas en el asunto. Y lo hizo cuando decidió hacerse hombre, humanarse en Jesús. Y este Jesús es la víctima vicaria, es el Cordero de Dios, cuya sangre el Señor acepta como el pago por el perdón de los pecados de todos aquellos que quieran vivir en comunión con Dios. Así es como da testimonio Juan 3:16 en la traducción Dios habla hoy sobre la intención y la obra de Dios. Nos recuerda, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Así que en Jesucristo se hace evidente sobre todo el amor incomprensible e incomparable de Dios por nosotros.
Así lo asegura también el apóstol Pablo cuando dice, pero Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8, también en la traducción Dios habla hoy. Esta no es cualquier clase de amor. Fijémonos que es el ofendido, Dios, quien toma la iniciativa y hace lo esencialmente necesario para que los hombres podamos estar en comunión con Él. Esta es una cuestión extraordinaria, ciertamente incomprensible, pero también trascendente. Dios nos ha mostrado su gracia. Es decir, Dios se ha decidido a amarnos de manera que no merecemos ser amados. Ante tal manifestación de tan grande amor, se requiere una respuesta de nuestra parte. Alguien ha dicho que Jesús en la cruz es la pregunta que Dios nos hace sobre el cómo responderemos ante su gracia manifiesta y ante su intención de recuperar la comunión con nosotros. Obviamente, la calidad de nuestra respuesta depende del reconocimiento y del aprecio que tengamos a la obra realizada por Dios en y a través de su Hijo Jesucristo. Depende de cómo nos acercamos ante este hecho evidente. Lo que estoy diciendo respecto del actuar de Dios puede sonar como algo fantasioso a los oídos de quienes desconocen el mensaje bíblico de salvación. Pero quizá por su gracia, quien nunca haya oído este mensaje de amor encuentre en él mismo las respuestas a sus preguntas e inquietudes más profundas. Tal mi oración y mi confianza. Por otro lado, estamos aquellos quienes ya conocemos este mensaje y que hemos sido llamados a salvación en Cristo Jesús. Y como he dicho, mi petición y confianza es que podamos recuperar la sensibilidad al respecto y con ella el aprecio de aquello que hemos recibido de Dios en Jesucristo y que así vivamos siempre asombrados del amor, del poder y del propósito divino para nosotros. Es increíble lo que Dios ha hecho por nosotros, pero lo ha hecho. Y entonces nosotros debemos vivir en consecuencia. Bueno, a unos y a otros los invito a que nos acerquemos a la consideración de la pasión, muerte y resurrección de Jesús con mentes abiertas y corazones expectantes. Los animo para que dediquemos tiempo para la oración, para la lectura de los pasajes bíblicos relativos al tema, pero también que dediquemos tiempo a la meditación profunda. Sí, el quehacer divino es incomparable y en alguna manera incomprensible, pero es real. Todo lo que la Biblia dice acerca de Dios y de nosotros es verdad. Lo creamos o no lo creamos. Podrá parecer increíble lo que recordamos en Semana Santa, pero recordando a Pablo, tengamos presente que, como se dice en la Escritura, Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Por ello, corramos el riesgo de ir por la vida creyendo que Dios, quien nos ha sorprendido tantas veces, lo seguirá haciendo porque tal es su propósito. A esto los animo, a esto los convoco en el nombre del Señor. Dios los bendiga.